Estimados estudiantes, muy buenos días. A partir del día de hoy vamos a aproximarnos a nuestra parte teórica desde una nueva perspectiva. Vamos a tratar de virtualizar nuestras aulas de clase y en el día de hoy vamos a recibir esa clase que deberíamos recibir en el salón a través de este medio virtual. Una vez hayamos concluido el área teórica, van ustedes a desarrollar un pequeño taller de afianzamiento de esos conceptos y los van a entregar en los grupos que usualmente utilizan para realizar este tipo de actividades, máximo de 4 personas, pueden ser diferentes a los del laboratorio si ustedes han decidido separarse, y deberán entregar este taller durante el resto del proceso de nuestra clase, es decir, tendrán plazo hasta máximo las 12 meridiano del día de hoy. Por lo tanto, vamos a tener una pequeña y breve clase en donde vamos a abarcar los conceptos más importantes para el día de hoy y luego vamos entonces a desarrollar este pequeño taller de afianzamiento para mejorar un poco nuestra comprensión del tema. Como ustedes sabrán, en la semana anterior habíamos estado desarrollando el tema de proteínas y más particularmente habíamos hablado un poco sobre cómo estaban constituidos por cadenas lineales de aminoácidos, cómo tenían diferentes funciones y cómo eran las más variadas de todas las macromoléculas teniendo una estructura tridimensional como la que vemos en el fondo. Esta gran cantidad de funciones las hacen una de las más versátiles de todas las macromoléculas, hechas principalmente de polímeros de 21 aminoácidos, en donde hablábamos de un carbono, en este caso quiral o alfa, el cual tiene 4 enlaces establecidos con 4 grupos funcionales diferentes. Tenemos un grupo amino, tenemos un grupo carboxilo, característico de este grupo, un hidrógeno y por supuesto una cadena lateral OR, que va a determinar las propiedades ácidas, básicas, hidrofílicas o hidrofóbicas del aminoácido y por lo tanto la función de la proteína. Realizamos varios ejercicios sobre las características isoméricas de estas macromoléculas que se encuentran básicamente descansando sobre el grupo amino. Si este se encuentra a la derecha será un isómero D y si se encuentra a la izquierda un isómero L. Hicimos varios ejercicios relacionados con la transformación y elaboración de estos isómeros y luego hablamos sobre la clasificación de los aminoácidos. Aquellos que eran hidrofílicos concluimos que tenían oxígenos en sus cadenas laterales. Aquellos que eran grupos funcionales hidrofóbicos básicamente tenían anillos formados por carbonos e hidrógenos y una gran cantidad de carbonos e hidrógenos. Y finalmente encontramos grupos funcionales que contienen azufre, de las que hablamos de gran importancia para la formación de enlaces disulfuro. Adicionalmente encontramos que los polares pueden tener carga positiva o negativa y ser ácidos o básicos. También resalto el hecho de que la estructura de la cadena lateral es lo único que varía entre un aminoácido y el otro, siendo que esta estructura básica, en donde está el carbono quiral, el grupo carboxilo, el grupo amino y el hidrógeno, permanece inalterado o sin cambiar a lo largo de los 3 grupos. Hablamos también sobre los diferentes aminoácidos no polares, los hidrofóbicos básicamente, y resaltamos sus características. Hablamos de por qué son hidrofóbicos, hablamos de los polares y por qué son polares o hidrofílicos. Y posteriormente hablamos de los que tienen carga, que son polares, porque decíamos que todo lo que tenga carga es polar, y que pueden ser de naturaleza ácida, como en el caso de los que tienen carga negativa, o básicos, como los que tienen carga positiva, ya que son donantes de hidrógenos y tienden a ionizarse en el contenido celular, básicamente constituido por agua. Aquí tenemos los que son de naturaleza básica con carga positiva. Hablamos también de los aminoácidos que contienen azufre, que son los que forman puentes disulfuro, cómo esta estructura es importante para estabilizar la estructura 3D de la proteína, y hablamos de cómo está involucrado, por ejemplo, en algunas estructuras como la que presenta la melanina del cabello. Hablábamos cómo las personas con cabello rizado tienden a tener una gran cantidad de aminoácidos con azufre en sus cadenas laterales, sea cisteína y metionina, y cómo esto está involucrado en esa forma del cabello. Esto es la misma diapositiva que habla sobre la polaridad y la carga. Y aquí tenemos entonces la formación de ese enlace disulfuro del que estuvimos hablando. También hablamos que, como es tan importante para la estructura terciaria, dimos el ejemplo de la insulina. Esta posee 3 localizadas en los diferentes residuos
y cómo la presencia de este tipo de enlaces era vital para la estructura de esa proteína y que si alguno de estos es modificado y este enlace disulfuro no se forma, la proteína y su función particularmente se ven comprometidas. Luego hablamos de los enlaces peptídicos, que es la forma como los diferentes aminoácidos se unen entre sí para formar polipéptidos y posteriormente proteínas. Los enlaces peptídicos van a ocurrir entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del otro aminoácido con pérdida de una molécula de agua, por lo que también son considerados como enlaces de deshidratación. En este dibujo en particular que observamos, nos damos cuenta de que toda cadena polipeptídica inicia con un grupo amino y termina con un grupo carboxilo, y también logramos observar la formación de un enlace disulfuro entre el residuo 4 y el residuo aproximadamente número 10 o 12 que se encuentra localizado en este punto. Este enlace disulfuro forma lo que conocemos como un bucle o una especie de gap en la molécula, muy importante para estabilizar precisamente esa estructura terciaria o 3D. El enlace peptídico, como les había dicho anteriormente, se forma entre el grupo carboxilo del primer aminoácido y el grupo amino del segundo, con pérdida de una molécula de agua. Aquí tenemos los reaccionantes, el grupo OH del grupo carboxilo, un hidrógeno del grupo amino, y observamos cómo específicamente unimos lo que queda, es decir, carbono y nitrógeno, para formar el enlace peptídico de naturaleza CN. Esto que aparece aquí en rojo, CN, que es la unión de esto aquí, luego de sacar al agua, es lo que podemos considerar como al enlace peptídico, más la molécula de agua que ha surgido o que ha salido de esa deshidratación. Aquí tenemos una diapositiva más en donde mostramos a ese enlace peptídico de naturaleza CN. En esta animación podemos observar la formación de un enlace peptídico entre la alanina, aquí tenemos a su cadena lateral, y la serina con una cadena lateral polar. Ahí está el CN del que venimos hablando, con pérdida de una molécula de agua. Posteriormente realizamos varios ejercicios en donde establecimos varios enlaces peptídicos entre diferentes aminoácidos para lograr ejercitarnos un poco en la formación del enlace peptídico. Y empezamos a analizar la estructura proteica, es decir, esa estructura que nos permite formar proteínas a través de ese enlace peptídico. Hablamos básicamente de que las proteínas están hechas de uno o varios polipéptidos y pueden ser entre 10 y 10.000 las unidades que se unan en cada una de las estructuras dependiendo de la complejidad. Esta secuencia de aminoácidos, que no es más que la cadena unida a través de enlaces peptídicos, obsérvenlos nuevamente aquí, también inician con un grupo amino y terminan con un grupo carboxilo. En esta cadena encontramos 1, 2, 3, 4 y 5 aminoácidos identificables por sus cadenas laterales en color rojo. Esta secuencia de aminoácidos es solo el primer elemento de su estructura y hablábamos que, como en una mochila que se está tejiendo, vendría siendo el equivalente a la cadeneta o primera estructura para la formación de la mochila. La proteína propiamente dicha sería la mochila y en este caso va a ser esta estructura primaria luego de adoptar una serie de configuraciones tridimensionales que va a depender de estas estructuras laterales y que van a ser cruciales para su función. Cada una de estas estructuras, polares o apolares, determinan las propiedades biológicas de la proteína. Es así como llegamos entonces al tema de que la estructura primaria es apenas la primera parte en la formación de la proteína. Y también hablamos de cómo esta estructura primaria se convierte luego en una estructura secundaria, que se transforma luego en una terciaria y finalmente en una estructura cuaternaria que viene siendo ya la estructura final de la proteína, la estructura funcional de la proteína, pero que depende obviamente de esta cadeneta inicial determinada por la secuencia de aminoácidos y por el ADN. Profundizando un poco en la estructura primaria, hablamos de cómo esta está formada principalmente por el orden de los aminoácidos en la cadena y que esta está determinada por los genes, particularmente en el ADN. Es como el orden de las letras en una palabra bastante larga, y yo les ponía el ejemplo de una palabra como Roma. Cada una de las letras deben estar en un orden específico para poder garantizar que la palabra tenga sentido. Si yo cambio el orden de la O por el orden de la A,
Ya no diría Roma, sino ramo, y sería una palabra completamente diferente. De igual forma, el orden de los aminoácidos en este largo estructura primaria que ustedes observan aquí es muy importante y es determinada por el ADN. Si, por ejemplo, ocurre un cambio en uno solo de estos aminoácidos por una mutación en el material genético y en lugar del triptófano que está en el residuo número 40 colocamos cualquier otro tipo de elementos como una cisteína, ya la estructura primaria de la proteína se ve comprometida, su función se ve comprometida y finalmente la actividad de esta dentro de la célula está comprometida. Origen de esto puede ser una gran cantidad de enfermedades, dentro de las cuales hablamos de que solamente el cambio de un solo aminoácido puede hacer toda la diferencia. Y vimos el ejemplo de la anemia de células falciformes. Particularmente en el caso de la anemia de células falciformes, estuvimos evaluando cómo uno de 146 aminoácidos puede hacer la diferencia. Hablábamos de cómo los pacientes con anemia de células falciformes presentan una mutación específica en uno de los genes que codifica para la hemoglobina. Y en estos pacientes, los glóbulos rojos, en ausencia de oxígeno o en presencia de poco oxígeno, tienden a tener una forma de hoz o de media luna. Esto evita que puedan transportar adecuadamente oxígeno y nutrientes y sobre todo que se acumulen en los vasos sanguíneos sin poder circular. Como les había dicho, el ADN es el que determina la estructura primaria de la proteína y es el cambio de una adenina por una timina en uno de estos residuos lo que causa esa transformación. Solo ese cambio hace que durante la formación de la proteína en el ribosoma, esta sea entonces mal ensamblada, haya una transformación, una modificación en la estructura primaria y eso hace toda la diferencia. Y de esta forma ya no encontramos glóbulos rojos normales, sino glóbulos rojos enmediados. Hablamos de cómo estas personas tienden a tener una expectativa de vida bastante corta, de aproximadamente 8 años, cómo tienden que sufrir constantes transfusiones para aumentar el número de estos glóbulos normales, toda vez que la médula, que es la que lo fabrica, presenta una deficiencia y obviamente al ser una enfermedad genética, la hemoglobina está hecha mal desde el ADN, por lo tanto no hay cura, sino simplemente cuidados paliativos. También esta enfermedad está acompañada de otro tipo de mutaciones, algunos de los cuales incluyen polidactilia y demás. Así que es bastante importante ver cómo solo uno de 146 aminoácidos causa toda la diferencia. Es por eso que la estructura primaria es tan importante. Y hablábamos particularmente de que todo se debe a la presencia de un cambio en el residuo número 6. Observen cómo en individuos normales, en el residuo número 6 hay una glutationa, mientras que en los individuos enfermos hay una valina. Y la diferencia principal entre uno y el otro es que este es hidrofílico, es decir, es polar, y este es hidrofóbico. Mientras que este hace, de alguna u otra forma, que la proteína se disponga hacia el agua, este, por el contrario, hace que tenga una curvatura a esconderse del agua o contra el agua. Solo este cambio en particular de un aminoácido hidrofílico por uno hidrofóbico hace toda la diferencia y causa efectos tan importantes como los que discutimos anteriormente. En el próximo video que voy a compartirles, luego de este recorte rápido, vamos a observar cómo esta estructura primaria se transforma en una estructura secundaria y continúa su transformación hasta llegar a la estructura cuaternaria.